Una tranquila noche de viernes en la zona rural de Montana, un partido de béisbol de un pequeño pueblo se convirtió en una escena de terror inimaginable. Bajo las luces del estadio, un oso grizzly salió de las sombras. Lo que empezó como una velada divertida se descontroló, dejando a jugadores, padres y entrenadores luchando por sus vidas. Acompáñanos mientras revelamos los detalles de una noche que nadie olvidará. Era la noche del 4 de octubre de 2024 y el aire en el estadio de un pequeño pueblo estaba impregnado con el aroma de pochoclo, panchos y césped otoñal húmedo. Desde las gradas de madera, los padres alentaban mientras los equipos de béisbol de la secundaria local jugaban bajo el cielo crepuscular de Montana. El sonido del bate rompió el silencio, enviando la pelota hacia el jardín central. Parecía una noche cualquiera de viernes, hasta que apareció el oso. Desde la línea de árboles detrás de la cerca del outfield, emergió un enorme grizzly. Al principio, los espectadores apenas lo notaron. Se camuflaba con los tonos dorados de los bosques, pero cuando empezó a acercarse al puesto de comida, las miradas se voltearon. Bob Lasky, quien atendía el puesto, no vio al oso hasta que casi lo tenía encima. Acababa de asomarse por la ventana abierta, disfrutando del aire fresco, cuando algo se movió en su visión periférica. El oso estaba a pocos pasos, con su pelaje enmarañado y sus fosas nasales dilatadas por el olor a comida. Bob apenas tuvo tiempo de gritar. El oso se movió rápido, casi desafiando la lógica. Una gigantesca garra lo alcanzó, cortando su delantal y dejando profundas heridas en su pecho. Bob retrocedió salpicando sangre sobre el mostrador y las paredes, hasta caer al suelo dentro del puesto mientras se sujetaba las heridas frescas. Su grito desgarró el aire, tan diferente de los anteriores gritos de alegría. Los padres quedaron confundidos. Los jugadores en el campo miraron hacia el puesto de comida, sin comprender lo que veían. Entonces alguien gritó ¡Oso! La gente salió corriendo de las gradas, tropezando entre sí. El animal, asustado por el movimiento repentino, giró la cabeza hacia la multitud, se quedó inmóvil, escaneando con la mirada en busca de un objetivo. Luego rugió y corrió hacia el caos. En el centro del campo, el entrenador Daniel Mason reaccionó rápidamente. Tenía segundos para actuar. Los jugadores corrían hacia los dugouts, sus botines marcando la tierra. El oso fijó su atención en un jugador cerca de la tercera base, Ethan Cole, de 16 años. Él corrió con todas sus fuerzas, pero el oso estaba cerca. Sus patas resonaban cada vez más fuerte. Miró atrás justo cuando el oso grizzly acortaba la distancia. Viró hacia la cerca, pero fue tarde. El oso lo alcanzó, arañando su pierna y desgarrando piel y músculo. Ethan cayó al pasto. El oso se alzó sobre él, sus garras listas para atacar. Mason agarró un bate y lo lanzó, golpeando al oso en el hombro. La distracción funcionó. Mientras el oso gruñía al entrenador, Ethan se arrastró hacia la cerca, dejando un rastro oscuro. Sus compañeros lo sacaron a salvo, pálidos por el susto. El oso fue hacia el entrenador, rugiendo con toda su fuerza. Mason corrió, sabiendo que no podría llegar a salvo antes de que el oso lo alcanzara. El animal casi lo atrapó, pero se desvió de repente. El jardinero Connor Blake corría hacia el estacionamiento cuando el oso lo vio. Connor gritó mientras el animal corría. Intentó perderlo corriendo hacia las gradas, pero el oso no cayó en la trampa. Lo golpeó en la espalda, enviándolo de cara al suelo de grava. Connor se desplomó. La sangre manchó las piedras donde golpeó su cabeza. El oso lo olfateó gruñendo bajo, como evaluando si atacarlo de nuevo. La multitud observaba horrorizada, algunos gritando. Al otro lado del campo, padres y jugadores trepaban cercas, se escondían bajo gradas o subían a autos estacionados. El oso giró hacia ellos, persiguiendo cualquier movimiento. Confundido y provocado por el ruido, buscaba su próxima presa. En el dugout, Mason vio a dos jugadores escondidos detrás de bolsas de equipo. El oso, ahora cerca, escaneaba el área. Mason corrió hacia ellos, los empujó hacia la cerca y les gritó que escaparan. El oso giró bruscamente al ver el movimiento. Rugió y corrió al dugout. Ryan y Matt treparon desesperados. Sus manos temblaban al agarrar la cerca de alambre. El oso chocó contra el dugout, rozando el zapato de Ryan antes de que lograra subir. Mason saltó en dirección opuesta, esquivando al grizzly por segundos. Se escucharon las primeras sirenas. El oso se detuvo, levantó la cabeza. Sus orejas se movían como si tratara de escuchar mejor. Desde lejos los que escaparon miraban, sin saber si el horror había terminado.
El oso permaneció inmóvil un momento, jadeando con sangre en sus garras, y luego comenzó a moverse hacia el outfield. Pero no llegó lejos. Una caravana de camiones y autoridades de vida silvestre entró al estacionamiento. Las luces iluminaban el campo. Un hombre con un rifle de tranquilizantes bajó del vehículo líder, corriendo para tener un tiro claro. Mason observó desde el dugout. Ya no podía ver el cuerpo de Connor, oculto detrás del home. Ethan se escuchaba desde la cerca, y Bob seguía desangrándose en el puesto de comida. Cuando el rifle sonó y el dardo golpeó el costado del oso, Mason dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Cuando el oso cayó al pasto, el estadio quedó en silencio. Las autoridades atendieron a los heridos y revisando al oso. Mason se tambaleó hacia su equipo. Ethan era llevado a una ambulancia, su pierna envuelta en un vendaje improvisado. Ryan y Matt estaban junto al estacionamiento, demasiado impactados para hablar. Los padres vagaban por la escena. Al anochecer, el Grizzly fue cargado en un tráiler y llevado a un área remota. Había dejado un rastro de caos, una cicatriz que perduraría mucho después de que las últimas sirenas se apagaran. El juego había terminado, pero nadie olvidaría ese maldito día de octubre. En julio de 2023, Nick Bradley y su hijo Noah, de 14 años, acamparon en el interior remoto de Utah, lejos de carreteras pavimentadas y antenas de celular. Bajo un cielo sin luna, se metieron en su tienda, oyendo el susurro de los pinos. El aire era seco, cargado con olor a polvo y agujas de pino, incluso dentro de la tienda. Este viaje era un intento de reinicio, una oportunidad para que Nick se reconectara con Noah tras un año difícil. Nick, de unos 40 años, había visto su matrimonio colapsar pocos meses antes. El divorcio lo dejó vacío, pero se aferró a este viaje como un salvavidas para acercarse a su hijo. Noah se había aislado tras la separación de sus padres. Aunque prefería las pantallas a la naturaleza, Nick insistió en que el viaje sería beneficioso para ambos. Pasaron el día caminando, espantando mosquitos y contando chistes forzados. Al caer la noche, ambos estaban agotados. Noah se quedó dormido casi al instante, acurrucado en su saco de dormir. Nick permaneció despierto un rato más, escuchando la respiración rítmica de su hijo, pensando cómo ayudarlo a superar ese periodo difícil. Mientras pensaba, Nick oyó un sonido extraño. Al principio era sutil, pero pronto lo identificó: ramas rompiéndose, un crujido deliberado fuera de la tienda. Sus ojos se abrieron. ¿Era el viento? No, lo volvió a oír. Algo pesado se movía a pocos pasos. Las paredes de nylon amplificaban cada ruido. Su corazón latió con fuerza. ¿Un oso? No podía ser. Habían guardado la comida correctamente. Trató de tranquilizarse. El pensamiento se desmoronó cuando la tienda se hundió de golpe. Una pata golpeó el tejido, aplastando a Nick contra el suelo. Garras desgarraron el nailón como si fuera papel. Un gruñido profundo llenó el espacio, vibrando en el pecho de Nick. El oso negro había llegado, hambriento y desesperado. Nick actuó por instinto, gritó y pateó, luchando contra el peso que lo aplastaba. En el forcejeo, las mandíbulas del oso encontraron su pierna. Dientes afilados perforaron su piel y aplastaron sus músculos. Nick gritó de dolor. Al otro lado de la tienda, Noah despertó sobresaltado mientras las paredes colapsaban. Se incorporó justo a tiempo para ver la silueta oscura del oso. El terror lo paralizó. Un movimiento del animal lo lanzó de lado, golpeándose la cabeza con una linterna metálica. Todo se oscureció. Nick ignoraba que su hijo estaba inconsciente. Solo sentía el dolor. El oso lo arrastró fuera de la tienda, con su pierna aún atrapada entre las mandíbulas. Nick buscó algo para defenderse. Sus dedos encontraron una roca afilada. La golpeó contra la cabeza del oso con todas sus fuerzas. El animal lo soltó, más confundido que herido. Nick retrocedió arrastrándose, protegiendo su pierna destrozada. El oso se volvió hacia Noah, que yacía inmóvil. Nick notó que su hijo no reaccionaba. El pánico lo invadió, pero la adrenalina lo impulsó. Agarró un poste de aluminio y lo usó para atacar al oso, gritando con todas sus fuerzas. El animal lo enfrentó, apartando el poste con facilidad. Avanzó con ojos fijos en Nick. Otros campistas oyeron los gritos. A 100 metros, luces de linternas se encendieron y voces se alzaron. Nick no dejó de gritar. Sabía que era su única oportunidad.
El oso lo atacó de nuevo, con su garra desgarrándole el brazo desde el codo hasta la muñeca. La fuerza lo derribó y el animal se detuvo sobre él. Un chorro de aerosol para osos alcanzó el rostro del animal. Rugiendo, sacudió la cabeza y retrocedió. Los campistas con latas en mano avanzaron con cautela, lanzando ráfagas. Finalmente el oso se dio la vuelta y se perdió entre los árboles. Nick yacía con sangre brotando de sus heridas. Campistas buscaron a Noah entre los restos de la tienda. Lo hallaron inconsciente con un corte en la frente. Uno presionó vendas sobre las heridas de Nick, mientras otro verificaba la respiración de Noah. Con el paso del tiempo, las luces de los rescatistas cortaron la oscuridad. Paramédicos levantaron a Nick en una camilla, envolviendo su pierna para detener el sangrado. Noah empezó a moverse mientras lo sacaban, gimiendo suavemente pero respirando. Nick extendió la mano, rozando el brazo de su hijo antes de que los llevaran a la ambulancia. Los pensamientos de Nick eran un torbellino: culpa por el viaje, alivio por la vida de Noah y el choque de haber estado al borde de la muerte. Miró a su hijo, que permanecía inmóvil en la camilla, con el rostro pálido pero tranquilo. Mientras tanto, las autoridades buscaron al oso toda la noche. Lo capturaron al amanecer cerca de un arroyo y lo reubicaron lejos de zonas habitadas. El animal, flaco y enfermo tras una hibernación prolongada, estaba desesperado por comida. Pasaron semanas recuperándose. La pierna de Nick requirió cirugía y Noah estuvo días en cama. Apenas hablaron del ataque. Nick no sabía si era vergüenza o trauma lo que los silenciaba, pero un entendimiento silencioso nació entre padre e hijo, forjado en el caos de aquella noche. Era una fresca mañana de mayo de 2022, un día típico de primavera en Colorado, donde el aire aún llevaba el frío del invierno, pero con el verano acechando detrás. Ken Lawrence corría por un sendero angosto y sinuoso, entre densos pinos de un parque nacional en las montañas rocosas. Estaba en su elemento, solo él, sus latidos y el suave ritmo de sus zapatillas contra la tierra. Ken siempre había sido corredor. A sus 28 años se preparaba para un maratón, un objetivo que había postergado durante años. La vida siempre se interponía, pero ese año todo cambió. Ken encontró tiempo para entrenar como quería. Cada kilómetro que recorría lo alejaba del ruido de su vida y lo acercaba a su sueño. Su cuerpo reflejaba los meses de entrenamiento. Su mochila de hidratación negra se ajustaba a su espalda y una botella de agua rebotaba en su mano con cada zancada. La luz del sol filtrada por los pinos creaba patrones cambiantes en el sendero. A lo lejos un cuervo graznó y Ken inhaló disfrutando del silencio, roto solo por su respiración. Estaba tan concentrado que no vio al oso. El sendero giró bruscamente alrededor de unas rocas y Ken no redujo el paso. Sus pisadas eran ligeras, pero rápidas, lo justo para romper la quietud. No sabía que el oso negro estaba a menos de 30 metros, oculto en unos arbustos. El animal había estado buscando comida, desesperado tras un invierno duro que alteró su conducta. Los guardaparques lo seguían hacía semanas. Lo habían visto cerca de campamentos, hurgando en neveras y actuando con audacia ante la gente. ¿Cómo iba a saber Ken todo esto? ¿Y por qué habría de saberlo? Sin darse cuenta, se acercaba más al oso. A diferencia de Ken, el oso estaba alerta, listo para enfrentar amenazas. Las pisadas de Ken lo irritaron y sus instintos se activaron. Luchar, no huir. Esperó el momento justo y se lanzó desde los arbustos, golpeando a Ken como un martillo. El impacto lanzó al joven hacia atrás, su cuerpo chocando contra el suelo. Su botella rodó entre la maleza. El aire salió de sus pulmones y el mundo giró. Al principio pensó que un árbol caído lo había golpeado. Pero al encontrarse cara a cara con las fauces del oso, Ken entendió que estaba en más peligro del que podía imaginar. El animal gruñía, mostrando dientes y ojos salvajes. Ken sintió pánico, su mente gritaba. La adrenalina inundó su cuerpo, tomó el control. Con manos temblorosas empujó el hocico del oso, pero el animal era enorme. Una montaña de pelo negro, garras y dientes. Lo inmovilizó, su peso aplastando su pecho. Ken sintió el aliento caliente y fétido del oso en su rostro. Ken ni siquiera notó cuando el oso lo mordió por primera vez, hasta que sintió cómo arrancaba un pedazo de carne de su hombro izquierdo, dejando un hueco. Esperaba que el dolor fuera cegador, pero la adrenalina lo hizo distante, casi irreal. Aún así, gritó un sonido crudo y débil. Golpeó la cabeza del oso, sus puños inútiles contra el cráneo grueso.
Pataleó intentando zafarse. El oso volvió a morder, esta vez en las costillas. Sus dientes se hundieron, rompiendo piel y raspando hueso. El cuerpo de Ken se sacudió involuntariamente. Esta vez sintió el dolor, uno como nunca había conocido. Cada nervio encendido como fuego. Su mente le gritaba que luchara y sobreviviera. Atrapó el hocico del oso, empujando su cabeza, pero la fuerza del animal era imparable. La desesperación lo dominó. La mano de Ken buscó a ciegas hasta encontrar su botella, que yacía a centímetros. La agarró y golpeó con fuerza la cara del oso. La botella de plástico crujió contra el hocico del animal, sorprendiéndolo brevemente. Ken giró sobre su costado intentando arrastrarse, pero el oso volvió en un instante. Lo tumbó de un zarpazo. Las garras se hundieron en su espalda, dejando líneas profundas y desiguales. Ken ahogó un grito, con el rostro contra la tierra. Sintió las mandíbulas del oso cerrar alrededor de su cuello. El mundo se silenció y el cuerpo de Ken quedó completamente inmóvil bajo la mordida. Un entumecimiento pesado lo invadió. Casi era placentero. Su visión se nubló y cuando el oso soltó su presa, su cuerpo cayó inerte. A lo lejos se oyeron voces. Otro grupo de corredores había escuchado los gritos de Ken y los gruñidos del oso y se acercaban. El oso levantó la cabeza, con orejas alerta y sangre goteando de su hocico. Los corredores llegaron tarde. Encontraron a Ken inmóvil en el sendero, rodeado de tierra revuelta y manchas de sangre. El oso ya se había ido. Uno de ellos corrió por ayuda, su voz resonando en el bosque mientras los guardaparques eran llamados. Cuando llegaron, siguieron el rastro del oso desde el lugar del ataque. No era la primera vez. Conocían al animal. Había mostrado agresividad por semanas, acercándose a excursionistas, saqueando comida y sin huir como lo harían la mayoría de los osos negros. Algunos pensaron que permitir que viviera lo suficiente para herir a alguien había sido un error. Se había vuelto peligroso y ahora debía ser eliminado. El ataque dejó una marca en los senderos del parque. Se colocaron señales advirtiendo a los visitantes sobre correr solos, especialmente en áreas remotas. El bosque parecía más tranquilo, pero las sombras eran más oscuras. La gente hablaba de Ken preguntándose qué debió sentir en esos últimos momentos. Pero la única persona que podía responder había sido reclamada por la naturaleza. Phil Roy se movía con cuidado esa mañana de octubre de 2021. Un alce yacía inmóvil en el claro a pocos metros, sin aliento ni vida. Ajustó el rifle colgado en su hombro, con los dedos enguantados rígidos por el aire helado. Con 46 años, Phil tenía el físico de los animales que cazaba, ancho y robusto, con un rostro curtido por años en la naturaleza. La caza no era solo un pasatiempo para él, era parte de su identidad. Creció en la dura naturaleza de Alaska, aprendiendo que sobrevivir requiere habilidad, respeto y algo de suerte. Hoy sentía que tenía las tres. Había pasado casi una hora rastreando al alce, siguiendo huellas que lo llevaron más al bosque. Hizo un disparo limpio, alcanzando al animal detrás del hombro y derribándolo rápido, pero al acercarse, un escalofrío le recorrió el cuello. Se detuvo y examinó el borde del claro. Los pinos permanecían altos e inmóviles, con ramas cargadas de escarcha. Todo parecía tranquilo, pero Phil sabía que en esos bosques había criaturas mucho más hambrientas que él. Cuando se acercaba al alce, creyó ver movimiento por el rabillo del ojo. Se detuvo y enderezó, sosteniendo el rifle con cautela. Giró lentamente, justo a tiempo para ver un oso flaco emergiendo del bosque. El animal era tan esquelético que Phil dudaba que sobreviviera el invierno. Pero también sabía que un animal así de hambriento haría lo que fuera por comer. Era obvio que el olor a sangre fresca había atraído al oso y ahora venía por la presa y destruiría a cualquiera cerca de ella. Algo inexplicable ocurrió mientras Phil levantaba su rifle. Su corazón dio un vuelco, una ola de pánico lo envolvió y retrocedió tambaleándose, dejando caer el arma. Fue a recogerla, pero el oso fue más rápido. Lo golpeó como un tren, levantándolo y arrojándolo al suelo helado. Su rifle cayó lejos, perdido en la nieve. El mundo giró y su visión se llenó de estrellas. Antes de moverse, las mandíbulas del oso se cerraron sobre su brazo izquierdo. El grito de Phil desgarró el claro, un sonido crudo y agónico. Sentía los dientes del oso triturando el hueso. Lo arrastró con gruñidos que vibraban en su cuerpo. Phil pateaba y golpeaba con la mano libre, pero era como golpear un muro de músculo y pelaje. Luego sintió las garras rasgándole el hombro.
La sangre corría caliente por su costado, se le iba la fuerza, pero quería luchar. El dolor en su brazo era insoportable, una agonía retorcida mientras el oso lo sacudía como un muñeco. El aliento del animal era caliente y fétido, llenando sus pulmones mientras jadeaba. En medio del caos, Phil escuchó un grito ahogado. Un disparo resonó en el claro eco entre los árboles. La cabeza del oso se levantó, con las orejas en alerta. Otro disparo, luego otro. Phil sintió que el oso soltaba su brazo, girando hacia el ruido. Desde el bosque, Drew Macomb apareció. Rifle en alto y rostro pálido, disparó al aire, el sonido como un trueno. El oso dudó con los ojos entre el hombre herido en el suelo y la nueva amenaza. Por un segundo agónico, parecía listo para atacar de nuevo. Otro disparo al aire lo hizo decidirse. Huyó al bosque. Drew corrió al lado de Phil, levantando nieve con las botas. Con 34 años, Drew era más joven y delgado, con la energía inquieta de quien siempre se siente atrasado. Llevaba años cazando con Phil, aunque aún se veía como aprendiz. Le había enseñado todo: rastrear, disparar y respetar la tierra. Pero nada lo preparó para esto. Estaba tirado en la nieve, pálido y respirando con dificultad. La sangre empapaba su chaqueta, formando charcos alrededor de su brazo destrozado. Drew temblaba mientras presionaba la herida, intentando frenar la hemorragia. Sus ojos parpadeaban con la mandíbula apretada por el dolor. La mente de Drew corría. Estaban a horas de la civilización, en lo profundo del bosque y sin señal de celular. Sabía que no podían perder tiempo. Sacó el localizador de emergencia de su mochila y presionó el botón, enviando una señal de auxilio a los guardabosques. Los minutos se sintieron como horas mientras Drew intentaba estabilizar a Phil, con la respiración entrecortada por el pánico. El helicóptero llegó cuando el cielo empezaba a oscurecer, con el ruido de las hélices cortando el silencio del bosque. Los paramédicos cargaron a Phil en una camilla, asegurando su brazo destrozado, ahora envuelto en vendajes improvisados. Drew lo siguió, con el rostro cubierto de sudor y suciedad, aún aferrando el rifle manchado de sangre. Phil fue trasladado al hospital más cercano, donde los cirujanos trabajaron toda la noche para salvarlo. El daño en su brazo era demasiado severo. Por la mañana decidieron amputarlo. La noticia del ataque se esparció rápido, y muchos cazadores decidieron salir en grupos de 3 o más el resto de la temporada. Phil sabía que no estaría entre ellos jamás con un solo brazo. La caza había sido su vida, y ahora enfrentaba un futuro sin ella. Pero sabía que tenía mucho por lo que estar agradecido. Le debía todo a Drew, estaba vivo gracias a él, aunque la naturaleza tomó lo que quiso, sin importar las cicatrices que dejara atrás. Era una cálida noche de junio de 2023, y el bosque de Columbia Británica vibraba con el tenue murmullo de la naturaleza. Un sonido inquietante que Brie Lawson, de 20 años, había aprendido a amar y temer. Una fogata chisporroteaba junto a su tienda, iluminando el claro donde ella y su esposo Finn terminaban de cenar. Era su tercera noche acampando en plena naturaleza, lejos de cualquier rastro de civilización. Para Brie esta aventura era liberadora, siempre había sido la valiente. Creció en un pueblo pequeño y se caracterizaba por ser independiente y obstinada. Casarse con Finn al salir del colegio había generado críticas, pero no le importó. Finn, tranquilo y constante, era su ancla. No era grande ni fuerte, pero su calma equilibraba la inquietud de Brie. Eran inseparables, escapando juntos de un mundo para el que aún no estaban listos. Esa noche no era diferente. Finn, agachado junto al fuego, removía la sartén con comida chisporroteando. Brie se recostaba, mirando las estrellas que empezaban a brillar en el cielo oscuro. Estaban a kilómetros de la estación de guardabosques, solos entre densos pinos. A Brie le encantaba la soledad, el silencio y la conexión con Finn, pero mientras reflexionaba sobre su suerte, escuchó un crujido. No le prestó atención al principio. El bosque estaba lleno de ruidos, conejos, ardillas o quizá un ciervo, pero lo volvió a oír. Este sonido era distinto, lo que la hizo incorporarse. Finn también lo escuchó y miró hacia los árboles. Por un instante, todo quedó en silencio, salvo el crujido del fuego. Una sombra se movió entre los árboles. Era baja, corpulenta y sigilosa, casi se perdía en la penumbra, pero su tamaño la delató. Era un oso, ambos lo supieron al instante. Finn se puso de pie, con el rostro tenso. El oso estaba a 20 metros, olfateando el aire con su nariz negra.
Bree sintió su pulso acelerarse. La cena seguía en el fuego. El olor a carne era inconfundible. Tomó la linterna, el metal frío resbaladizo en su mano sudorosa. El oso avanzó con calma inquietante acercándose a 5 metros. Bree estaba paralizada de miedo. Su mente gritaba que hiciera algo. Finn, viendo el estado de Bree, dio un paso al frente, interponiéndose entre ella y el oso. Abrió los brazos, intentando parecer más grande. El oso no se detuvo. En un instante se lanzó sobre él, aplastándolo contra el suelo. Sus mandíbulas atraparon el brazo de Finn, torciéndolo mientras sus dientes se hundían. El grito del hombre atravesó el claro helando a Bree. Adrenalina corriendo por sus venas, Bree se levantó de un salto. Finn luchaba bajo el oso, golpeándolo sin éxito. Sangre empapaba su manga, oscura y creciente. El oso gruñía enfocado en su presa. Bree, temblando, encendió la linterna y la lanzó con todas sus fuerzas. El golpe apenas hizo reaccionar al oso, que hundió más los dientes, arrastrando a Finn. Bree miró alrededor frenética. El fuego, el cuchillo. Giró hacia su equipo. Sobre la hielera estaba el cuchillo de caza. Lo agarró, su mano firme pese al terror. Finn yacía inmóvil, con el oso encima. Bree gritó canalizando todo su miedo. Corrió hacia el oso con el cuchillo en alto. Lo hundió en su espalda, la sangre caliente salpicándola. El oso rugió tan fuerte que sacudió su interior. Giró y de un golpe con su pata derribó a Bree. Ella cayó al suelo, sin aire, daba vueltas, viendo al oso con las fauces teñidas de rojo. Pero el cuchillo seguía clavado y su respiración era pesada. Lentamente el oso se alejó. El fuego crepitaba suavemente. Finn gimió. Bree reaccionó y se arrastró hacia él. Estaba pálido, respirando débilmente. Su brazo estaba destrozado, sangre formando un charco. Con manos temblorosas, Bree presionó las heridas, intentando detener el sangrado. Sabía que no podían quedarse ahí. Con determinación, arrastró a Finn hacia la tienda. Cada centímetro era un esfuerzo titánico. Tomó el botiquín y vendó su brazo lo mejor que pudo, aunque la sangre seguía fluyendo. Bree se obligó a enfocarse. Empacó el equipo y consiguió las llaves. La estación de guardabosques era su única esperanza. Logró meter a Finn en el auto. Cuando finalmente llegó, apenas podía mantenerse en pie. Gritó pidiendo ayuda, y los guardabosques corrieron hacia Finn. Bree se desplomó en el suelo, con las manos manchadas de sangre y su cuerpo temblando por la intensidad de lo vivido. Finn sobrevivió, aunque su recuperación fue lenta. Necesitó decenas de puntos en el brazo y su pecho quedó magullado por semanas. Bree temblaba al recordar el rugido del oso y los gritos de Finn, pero estaban vivos y juntos, y con eso podían enfrentar cualquier cosa. Gwen Allen avanzaba rápidamente por el estrecho sendero, sus pasos ligeros, su respiración constante. El aire de septiembre era fresco, con una brisa suave que agitaba los álamos que bordeaban el camino en el interior de Wyoming. Era su época favorita del año, la calma antes del largo invierno, cuando el bosque pertenecía a quienes más lo amaban. Gwen era una mujer de rutinas, despertándose al amanecer para recorrer los mismos senderos. Era su escape, un ritual diario donde todo lo demás desaparecía. Honey, su querida perra rescatada, corría adelante moviendo la cola alegremente. La leal y cariñosa compañera de Gwen era fácilmente distraída. Como de costumbre, había soltado a Honey de la correa cuando el sendero parecía vacío y seguro. El pelaje rojizo de la perra brillaba bajo la inclinada luz matutina, mientras se escabullía entre los árboles, persiguiendo sonidos que solo ella podía oír. Gwen se empujaba a sí misma con largas caminatas, corriendo al amanecer e incluso acampando con su esposo, Tom. Vivir en las afueras del desierto de Wyoming la ayudaba a ser valiente, enfrentando desafíos que alimentaban una fuerza silenciosa. Pero no era imprudente. Conocía bien esos senderos, entendía los riesgos de los espacios salvajes y solía tomar todas las precauciones. Hoy algo era distinto. Se detuvo en una bifurcación del camino, buscando a Honey entre los arbustos. El silencio matutino era repentinamente más agudo, más definido. El habitual canto de aves y el crujir de pequeñas criaturas habían desaparecido. Gwen frunció el ceño. Sus instintos le alertaron de algo extraño, pero lo ignoró. Seguramente Honey había asustado a un conejo y lo estaba persiguiendo, pero un fuerte golpe proveniente de los árboles la hizo reconsiderar.
Gwen se quedó inmóvil, aferrando instintivamente la correa del spray antiosos en su cadera. Sus ojos recorrieron el bosque. Se giró hacia el ruido justo cuando los arbustos explotaron. El grizzly apareció de inmediato, una figura monstruosa emergiendo de las sombras. Gwen no tuvo tiempo de gritar. Al intentar correr fue tarde. El mundo giró. Tierra y agujas de pino se incrustaron en su mejilla al caer. Un peso aplastante la inmovilizó y luego llegó el dolor. Los dientes del oso se clavaron en su espalda baja, ardientes y profundos, como un fuego expandiéndose por su cuerpo. Gwen se agitó mientras intentaba liberarse. Mordió nuevamente en su muslo izquierdo. Su piel se desgarró como papel bajo las mandíbulas, y el dolor cegador le nubló la visión. Cerca, Honey ladraba, aullidos agudos y desesperados. Gwen oía las patas de su perra golpeando el suelo, rodeándola inútilmente, pero el oso no se detuvo. Sacudió la cabeza arrastrándola por la tierra, la presión de sus dientes insoportable. Gwen rascó el suelo buscando algo para defenderse. El oso soltó su pierna solo para golpearla con una enorme garra. El impacto la hizo rodar, su espalda gritando de dolor mientras caía sobre rocas y raíces. Gwen aterrizó de lado respirando con dificultad, su ropa empapada en sangre, caliente y pegajosa. No podía moverse, sus extremidades no respondían. Obligó a su vista hacia arriba. El oso la dominaba, su aliento pesado en el aire frío de la mañana. Dudó con sus orejas moviéndose, como si decidiera si acabar con ella. Honey ladró de nuevo, pero esta vez el sonido era lejano. Gwen alcanzó a ver un destello rojizo alejándose por el sendero. Pensó en correr e ir a casa. El oso resopló, distraído por el ruido, pero volvió a enfocarse en ella. Sus ojos eran indescifrables y vacíos. La mente de Gwen corría. Spray antiosos. ¿Dónde estaba? Su mano se movió débilmente hacia su cadera, pero el envase ya no estaba. Lo había perdido en el caos. No tenía opciones. Cerró los ojos, preparándose para el final. Un sonido débil pero inconfundible rompió el aire. Era Tom y estaba allí para salvarla. Un ruido nuevo lo siguió. Un fuerte silbido de aire presurizado. Spray antiosos. El oso rugió, retrocediendo mientras la nube lo envolvía. Sacudió la cabeza, chasqueando las mandíbulas con furia, antes de girar y adentrarse entre los árboles. El suelo tembló bajo sus pasos en retirada, y el silencio regresó, roto solo por la respiración entrecortada de Gwen. Tom cayó de rodillas junto a ella, el spray antiosos aún en su mano. Su rostro estaba pálido y frenético, pero su toque era firme al revisar sus heridas. El cuerpo de Gwen dolía, pero estaba viva. Honey apareció momentos después, su pelaje enmarañado de tierra. Presionó su húmeda nariz contra el rostro de Gwen. Las heridas eran graves, profundas laceraciones que dejarían cicatrices en su espalda y piernas. Los médicos dijeron que era un milagro que no hubiera desangrado. Siempre había sido fuerte, pero ahora esa fortaleza la había sostenido en algo inimaginable. El oso fue rastreado al día siguiente, y su comportamiento agresivo selló su destino. Los guardaparques explicaron que probablemente estaba hambriento y desesperado ante la llegada del invierno. Había sido visto demasiado cerca de cabañas y senderos, sin miedo a los humanos. Esta vez la reubicación no era una opción. Gwen se recuperó por completo. La naturaleza no la había vencido, si acaso había demostrado su fortaleza, la clase de fuerza que sigue luchando cuando todo parece perdido. Sabía que le debía su vida a Honey, su valiente y astuta Honey, quien corrió para alertar a Tom sobre su terrible situación. Gwen lamentó al oso, pero se alegraba de que nunca pudiera dañar a nadie más.